Mi novio me echó en Navidad y habló con el doctor. Me pidió que me mudara la misma noche de Navidad. Una semana después, ella ya dormía en mi lado de la cama. Llevábamos 5 años y medio juntos, de esos en los que ya no dices mi novio, dices mi casa, mi familia política, mis planes. Yo vivía con él en un depa en Loma Verde, nada lujoso pero lleno de nuestras cosas, fotos, imanes, una cobija que compramos en un viaje, hasta el tupper con mi nombre que siempre olvidaba en su mochila. El año anterior, durante una cena cualquiera, él había sacado el tema de anillos como si fuera lo más natural. Me preguntó qué estilo me gustaba, si oro o plata, si prefería algo discreto o una piedra. No fue propuesta, pero yo lo guardé como una promesa silenciosa y me fui construyendo esa idea de que ya estábamos en ese camino. Navidad la pasamos con su familia en una casa de un fraccionamiento cerrado. Su mamá me abrazó con ese cariño de toda la vida y su papá me sirvió ponche como si yo ya fuera parte del inventario. Mi novio, al que aquí llamaré Darío, se portó atento, me pasó el suéter cuando me dio frío, me tomó fotos con sus sobrinos, me besó la frente frente a todos. Cuando regresamos esa noche, yo venía cansada y feliz, con olor a humo de pirotecnia pegado al cabello. Entramos al depa, dejé los zapatos en la entrada y me fui directo por agua. Darío no prendió luces, solo se quedó de pie en la sala, con las manos metidas en las bolsas, como si estuviera esperando una señal. Me dijo, sin rodeos, que quería que me mudara. No como una discusión, no como un vamos a hablar, sino como un anuncio ya decidido. Al principio pensé que era broma de mal gusto, o que algo le había pasado en la cena, pero su cara estaba plana, sin emoción, como si me estuviera pidiendo que bajara la basura. Yo pregunté por qué había hecho, si era por algo que dije con su familia. Él evitó mirarme y soltó frases cortas, que necesitaba espacio, que ya no se sentía igual, que era lo mejor. Cuando le recordé lo de los anillos, su respuesta fue un silencio tan largo que me dio vergüenza haberlo mencionado. Esa misma madrugada metí ropa en bolsas porque no soportaba estar ahí sintiéndome estorbo. Le pedí al menos una explicación completa, una conversación de adultos, pero se encerró en el cuarto y dejó la puerta entornada como si yo fuera una visita incómoda. Me fui a casa de una amiga, y antes de que amaneciera ya me había bloqueado de todo, mensajes, llamadas, redes, incluso del correo que usábamos para pagar servicios. Los días siguientes fueron una especie de niebla. Yo repasaba cada gesto de los últimos meses buscando una pista, y lo único que encontraba era a él diciéndome que no me preocupara por una chica nueva del trabajo, una tal Bruna, porque era solo amiga y yo estaba imaginando cosas. Lo decía con esa voz calmada de caballero, como si su paciencia fuera prueba de inocencia. Menos de una semana después, una compañera me mandó una captura de una historia, Darío y Bruna brindando en el mismo bar donde celebramos mi cumpleaños el año anterior. No era solo una salida, era esa cercanía de pareja, esa forma de posar que no se improvisa. Luego me enteré por alguien más que ella ya estaba quedándose en el depa, usando la cochera, entrando al edificio con su llave. Lo que más me rompió no fue imaginarla en mi sofá, sino sentir que mi vida había sido borrada. Como si 5 años y medio fueran un archivo que alguien arrastra a la papelera. Empecé a no comer, primero por ansiedad, luego porque el estómago se me cerró y la comida me daba náusea, y después porque ya ni me acordaba de hacerlo. Mi amiga intentó obligarme a tomar caldo, a masticar pan, a por lo menos beber suero. Yo fingía, daba 2 tragos, decía que ya me sentía mejor, y luego me iba al baño a llorar en silencio. Una tarde me levanté y se me nubló la vista, me temblaban las manos y me senté en el piso de la cocina porque no confiaba en mis piernas. Terminé en el hospital por deshidratación y por lo mal que estaba mi cuerpo. Me pusieron suero, me preguntaron si estaba pasando por depresión, y yo asentí sin poder explicar que no era solo tristeza, era una especie de apagón interno. En algún momento, no sé si por impulso o por necesidad de una cara conocida, le marqué desde un número del hospital que no tenía bloqueado. No sé cómo, pero apareció. Entró al cuarto con esa misma chamarra que yo le regalé y con la cara limpia, como si fuera un trámite. Yo estaba sentada en la cama con la bata abierta por detrás y el brazo conectado al suero, y cuando lo vi me salió un llanto feo, de esos que no controlas. Le rogué que fuera mi amigo. No que regresáramos, no que dejara a nadie, solo que estuviera ahí porque sentía que me estaba desmoronando y tenía miedo de mí misma, de seguir cayendo. Le dije que me dolía respirar, que no podía comer,
que no quería morirme por una ruptura, que no era justo que él se fuera como si nada. Darío me miró desde arriba, sin acercarse. Yo me bajé de la cama por instinto, como si estuviera pidiendo perdón, y me quedé en el piso temblando porque las piernas no me respondían. Él no dijo ni una palabra, ni siquiera un no puedo, solo me observó con una frialdad que no le conocía, como si yo fuera un problema que quería que alguien más resolviera. Entró un doctor a revisar el suero y a hacer preguntas, y Darío, por fin, habló. Dijo algo como, enciérrenla el mayor tiempo posible. Lo dijo sin mirarme, como si estuviera pidiendo que me estacionaran en un lugar donde no estorbara. El doctor se quedó serio, me preguntó si yo tenía una red de apoyo, y mi amiga respondió desde la silla con la voz quebrada. Yo sentí una mezcla de vergüenza y claridad, como si por fin me quitaran un velo. Le pedí al doctor que por favor lo sacara, que no quería visitas. Darío se fue sin despedirse, y esa fue la última vez que lo vi. Desde ese día decidí que no iba a volver a buscar a alguien que podía verme en el suelo y tratarme como si fuera un mueble roto. Tardé semanas en volver a comer normal y meses en dejar de revisar automáticamente mi teléfono al despertar. A veces me despierto recordando al Darío dulce, el que me besaba la frente en Navidad, y me pregunto si ese hombre existió o si solo era una versión que yo quería ver. Lo único que sé es que el silencio que me dejó esa noche fue real, y la persona que apareció en el hospital también lo fue. Y esa segunda versión me salvó, porque me obligó a soltarlo de una vez. ¿Fui la mala por pedirle que al menos fuera mi amigo cuando estaba hospitalizada? ¿Debería avisarle a su familia lo que dijo en el hospital o solo seguir adelante? ¿Estoy exagerando al pensar que su frialdad fue más traumática que la infidelidad? Respuesta 1. NTA. Pedir apoyo humano básico no es manipulación. Lo que él hizo en el hospital fue cruel y deshumanizante, y te dio una respuesta definitiva sobre quién es. Respuesta 2. No le debes explicaciones a nadie, pero si su familia te aprecia y te pregunta, puedes decir la verdad sin dramatizar, que te bloqueó, te reemplazó y que en el hospital fue indiferente. Eso no es chisme, es cerrar ciclo. Respuesta 3. Por favor, prioriza terapia y tu red de apoyo. Que te haya tratado así no significa que valgas menos, significa que él es peligroso emocionalmente. Bloquéalo tú también y no mires sus redes aunque duela. Mi esposo me dejó una nota en rehabilitación. Me miró con los ojos rojos y me dijo, si me amas, no me dejes. Esa frase me persiguió un año entero. Estuvimos juntos 10 años, casi toda mi vida adulta, en una ciudad costera inventada llamada Puerto Niebla donde todo el mundo se conoce y los secretos duran lo que tarda el chisme en llegar al mercado. Él, a quien llamaré Iván, era carismático, de esos que te hacen sentir a salvo con solo agarrarte la mano, y por mucho tiempo yo juré que lo nuestro era indestructible. La guerra fue un fantasma que nunca se sentó a la mesa, pero igual cenaba con nosotros. Iván volvía de noche con la mirada perdida, se sobresaltaba con ruidos tontos, se quedaba congelado en la puerta como si afuera hubiera algo esperando. Y como no quería hablar, el alcohol se volvió su idioma, primero para dormir, luego para olvidar, luego para no sentir nada. Al principio era fácil mentirme. Decía que era estrés, que ya se le pasaría, que con terapia volvería a ser él. Aprendí todas las palabras correctas: trauma, desencadenante, recaída, proceso. En la práctica, lo que aprendí fue a esconder botellas, a medir su estado de ánimo por el sonido con el que dejaba las llaves, a dormir liviano por si se levantaba a la cocina a servirse otro vaso. Después vino el accidente, y ahí la vida se partió en un antes y un después. Un día normal, un trayecto corto, un error mínimo, y de pronto estábamos en una ambulancia con olor a plástico y desinfectante. Terminamos 2 meses internados en la unidad de quemados, en plena pandemia de COVID, sin visitas, sin manos amigas, sin más mundo que paredes blancas y el pitido constante de monitores. Iván tuvo quemaduras de 3er grado en ambos brazos. Lo operaron para injertos de piel, y yo lo vi despertar confundido, con tubos, con vendajes, con una desesperación muda que no le cabía en el cuerpo. Yo también estaba herida, pero lo mío era menos visible. Lo suyo era una tortura diaria, curaciones que parecían eternas, dolor que lo dejaba temblando, y una vergüenza que lo hacía rechazar hasta mi mirada. En ese encierro sin familia, sin amigos, sin escapes, entendí cuánto dependíamos uno del otro.
Yo era su única cara conocida y él era mi única certeza. Nos prometimos que si salíamos de ahí, íbamos a empezar de cero, terapia, sobriedad, rutina, una vida tranquila. Yo lo creí con una fe casi infantil, como si prometerlo fuera suficiente para cambiar la química del cerebro y el peso del pasado. Pero cuando volvimos a casa, el mundo estaba raro y él estaba peor. Al principio se mantuvo sobrio unas semanas, como quien aguanta la respiración bajo el agua. Luego empezó con solo una para calmar los nervios, después con me lo merezco por todo lo que pasé, y yo me encontré otra vez haciendo inventarios, buscando excusas, cubriendo ausencias, diciendo que estaba cansado cuando en realidad estaba borracho. Lo vi intentarlo, y eso fue lo más devastador. Hubo desintoxicaciones, idas y vueltas a rehabilitación, promesas en voz baja, y también noches oscuras en las que se castigaba con palabras que a mí me dolían como golpes aunque no fueran dirigidas a mí. Había rabia, había destrucción lenta, había esa versión de Iván que yo amaba escondida detrás de un muro de vergüenza y alcohol. Yo me quedé porque creía de verdad que mi amor era lo suficientemente fuerte para sacarlo de ahí. Me repetía que el amor lo conquista todo, que en algún momento iba a tocar fondo y a volver. Me convertí en su enfermera, su guardia nocturna, su secretaria de citas médicas, su traductora con el mundo. Y mientras más lo sostenía, más invisible me volvía yo, como si mi existencia tuviera sentido solo en función de mantenerlo a flote. La escena que me quebró no fue un grito ni una puerta azotada. Fue una tarde cualquiera, en una sala de rehabilitación con sillas de plástico, cuando me pidió que entrara a hablar con el terapeuta porque él no podía. Yo estaba agotada, con el cuerpo tenso y la cabeza llena de miedo, y el terapeuta me miró y me dijo algo simple, que yo no podía quererlo por él, que nadie podía salvar a alguien que no quisiera salvarse. Ese mismo día, Iván me pasó una nota arrugada cuando el personal se distrajo. Decía algo como, no sé vivir sin esto, pero tampoco sé vivir sin ti. La guardé en el bolsillo como si fuera un amuleto, y al mismo tiempo sentí un frío horrible. La frase no era amor, era dependencia. Y yo llevaba años confundiendo una cosa con la otra porque me daba terror aceptar que competía contra demonios internos que no tenían mi nombre. La decisión más difícil fue elegir el poco amor que me quedaba para mí. No me fui en un arrebato, lo planeé en silencio como se planean las cosas que duelen. Hablé con su terapeuta, pregunté qué era lo más responsable, armé una red para que no quedara sin apoyo profesional. Luego le dije, con una calma que no sentía, que yo me iba a separar, que lo amaba, pero que ya no podía vivir en esa rueda. Iván lloró como no lo había visto llorar desde el hospital, y por un segundo quise echarme para atrás. Me dijo que sin mí se iba a hundir, que yo era lo único bueno que le quedaba, que era injusto. Yo también lloré, pero le respondí la verdad, que yo ya me estaba hundiendo con él, y que si seguía, iba a terminar vacía y resentida. Le dije que lo quería vivo, pero que no podía ser su razón para vivir. Un año después, todavía me parte el corazón pensar en nuestra separación. Hay días en que me despierto con culpa, imaginando que lo dejé sufrir solo, y me dan ganas de escribirle, de preguntar si comió, si fue a terapia, si está bien. Pero también hay días, cada vez más, en que respiro sin miedo, en que mi casa se siente en silencio y no en alerta, en que puedo dormir sin escuchar el tintinear de una botella. No me arrepiento de irme. Solo lamento haber tardado tanto en hacerlo, haber confundido sacrificio con amor, haber pensado que aguantar era lo mismo que ayudar. Siempre lo amaré, porque lo amé de verdad, incluso cuando ya no quedaba mucho de nosotros. Pero nunca volveré, porque ahora sé la lección más dura, el amor solo no es suficiente, y a veces la forma más real de amar es soltar para que el otro se encuentre a sí mismo. ¿Soy la mala por haberme separado aunque él me suplicó que no lo dejara en rehabilitación? ¿Debería haber esperado más tiempo para ver si la sobriedad funcionaba esta vez? ¿Está mal que todavía lo ame, pero no quiera volver jamás? Respuesta 1. NTA. No eres su terapia ni su salvavidas. Hiciste lo responsable, te fuiste y aún así buscaste que tuviera apoyo profesional. Respuesta 2. Esto es lo más difícil de entender, amar a alguien no te obliga a destruirte. Tu culpa es normal, pero tu decisión suena sana. Respuesta 3. Yo viví algo parecido. La nota que te dejó suena a dependencia total. Ojalá él se recupere, pero eso no puede costarte tu vida emocional. Si te gustaron esas historias, suscríbete.